Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos. Hola, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos a este episodio nuevo de Tú Vive, este espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Mi nombre es Lenis Cristina Sánchez y estoy contenta de que me acompañen en este nuevo capítulo en donde hablaremos de un tema que para mí resulta muy importante y proyecta mucho de lo que vivo día a día. He ido aprendiendo a trabajarlo un poco en diferentes procesos, pero bueno, pues aquí estamos y vamos a hablar hoy del precio de estar y mostrarme siempre feliz, fuerte y poderosa. Y el día de hoy tengo una invitada que es muy especial para mí. Muchas gracias por estar aquí conmigo. Ella es Pamela Loya. Les voy a hacer una reseña de quién es Pamela. Y bueno, pues es una gran amiga, ilumina con su sonrisa, es profesionista, mamá. Para mí es uno de mis espacios seguros. Con ella siento que puedo vulnerarme sin sentirme juzgada y eso ha sido importante siempre desde que la conozco. Pamela Loya es con quien conecté desde el primer momento. Nos presentaron por Zoom porque estábamos todavía en pandemia y organizamos un fiestononón y quisiera que fuera el fiestononón de la vida, pero fue un fiestononón profesional porque pues no nos gusta hacer las cosas sencillas ni regulares, siempre buscamos como ese extra. Bienvenida, gracias por estar diciendo aquí sí, como siempre, por este episodio que yo sé que a la gente le va a servir muchísimo. Gracias, Len, muchas gracias. Gracias por permitirme estar en este espacio. Estoy feliz. Es un tema bien bonito y bien complicado. No me acordaba de ese fiestononón. Estuvo muy padre, un proyecto muy bonito y qué bueno que te conocí. Sí, la verdad es que, bueno, nos conocimos en el ámbito profesional y yo creo que fue como la semillita para detonar una gran amistad. Y bueno, pues, ¿cuántos años ya? Como 4, no sé. Desde la 2 de pandemia y 2 ya en la apertura del mundo de nuevo, pues ya estamos aquí. Con muchas experiencias, vivencias y momentos que ambas hemos pasado y evolucionado en este proceso. Debo confesar que ya habíamos grabado este capítulo, de hecho fue nuestro piloto y en esta evolución y entre el sí sale, no sale, nos falta uno y también un poco de eso que hablamos el día de hoy, ¿no? Del ser felices, de buscar la perfección, de buscar que todo esté bien y bajo control. Pues ese episodio se quedó ahí en un rinconcito y ambas creo que hemos evolucionado y hemos ido como cambiando nuestra forma de ser, pensar y vivir. Y es por eso que regrabamos este episodio para que ustedes conozcan esa parte de lo que sí somos. Entonces ya algunos meses después, pues aquí estamos. Ya salió nuestro primer capítulo al aire y agradecemos a todos aquellos que nos dieron like, que dejaron su comentario, que se suscribieron al canal. Y bueno, pues hoy compartiendo con otra de las personas muy especiales en mi vida, que es Pamela, y que está aquí. Pero ¿cómo ha sido este proceso de aquel momento a hoy para decir, no, mejor hagamos otro? Mejor enlatamos el viejito. Pues sí, fue hace bastante tiempo que grabamos este piloto, que fue una experiencia también muy padre porque fue el nacer de este proyecto que ya tenías un chorro diciendo, que platicando, cocinándolo, ¿no? En tu mente este proceso creativo y fue muy bonito hacer ese piloto, pero cuando me dijiste, oye, pues ya ahora sí salimos al aire, te dije, ya no pienso lo mismo. Entonces dije, me dice, ¿quieres que lo volvamos a hacer? Le dije, sí, vamos a enlatar el pasado como un bonito recuerdo, pero ha habido muchos procesos en mi vida, tanto personal como profesional, y creo que
era importante para mí integrarlos todos en una nueva perspectiva y en un nuevo mensaje de lo que he podido trabajar, porque a pesar de que sí han sido cosas que no han sido tan sencillas, creo que la perspectiva desde donde lo abordo hoy es muy distinta, es más nutrida, más colorida y me permite estar en un momento más real, más auténtico, y pues esto es lo que me gusta que tenga tu podcast. Sí, porque también es esa parte de la no perfección, pero lo que le puede servir al que está del otro lado de la pantalla, en el decir, bueno, pues me identifico, también puedo cambiar de opinión, también puedo tener una concepción diferente del mundo, y pues es al final como vamos construyendo nuestro propio ser y nuestro paso por este mundo, ¿no? Que es una experiencia de vida y cada día es distinto. Ahorita que llegaste te preguntaba, ¿cómo estás? Y me decías, hoy bien. Así es. Entonces eso está muy padre, como aceptar que hoy estoy bien y mañana pues quizá no tanto. Y tampoco está mal estar no tan bien un día o 2 o 3, lo que nos vaya tomando el tiempo de ir pues reconstruyéndonos y sanando ciertos momentos y cosas de la vida. Bueno, te quiero hacer una pregunta que creo que es muy importante, pero ¿en qué momento nos creímos la idea de que ser una mujer exitosa era ser una mujer irrompible? Qué buena pregunta. Es no tanto que no la creímos solas, es un sistema que está diseñado para que, sobre todo las mujeres, creamos o tengamos que sobreesforzarnos al doble, al triple, al cuádruple para tomar un lugar que creemos nos corresponde. ¿Qué nos corresponde? Creímos que era más difícil porque era más difícil, ¿no? Era abrirte el paso cuando las situaciones no estaban dadas también. Entonces, en esta construcción de mujeres que teníamos en la juventud, me refiero a las ganas de sobresalir, en mi caso, por ejemplo, de ser profesionista, de llegar a ser autónoma, ser autosuficiente, vi que me costaba más trabajo que lo que podía costarle a compañeros, por ejemplo, del sexo masculino, ¿no? Porque yo estudié ingeniería y la mayoría de mis compañeros casi siempre fueron hombres, ¿no? En su gran mayoría. Entonces yo veía que era más complicado las entrevistas, a mí me costaban más trabajo, tenía que tomar muchos más cursos, buscar el inglés. Entonces no fue algo tanto que nos creyéramos, pero sí fue un camino más difícil. Sin embargo, conforme te vas preparando, no solo en el ámbito técnico, profesional, especialista, sino en el ámbito emocional, en el ámbito personal, vas entendiendo que hay ciertas cosas que tienes que soltar. Lo tienes que soltar porque también el ser esa fortaleza, el tener siempre que estar de pie como un roble, te puede consumir, ¿no? Te puede consumir el día a día, las relaciones personales, las familiares, y llega un momento en que tienes que encontrar un equilibrio y romper todos esos estereotipos o esas creencias que te fueron instaladas y te fuiste comprando desde la juventud. Llega un momento que tienes que romper y volver a reestructurar toda esta visión que tienes que tener de la vida para también disfrutar la vida, el día a día, los grises, los blancos, todos los matices que se nos presentan. Sí, leí hace poquito un post que decía que somos nosotras esa primer generación, bueno, nuestras abuelas la primer generación que le dieron a nuestros padres como la posibilidad de estudiar, ¿no? Y de ser profesionistas. Nuestras mamás entonces les tocó ser esa primera generación de ser profesionistas. A nosotros nos está tocando ser esa primera generación de ser profesionistas y de tener la posibilidad de gestionar nuestras emociones también en un mundo donde pues esas cosas eran complicadas, pero también del otro lado del género, ahora sí que viendo nada más como femenino, masculino, también a ellos es difícil
el entender, porque a ellos no les ha tocado, los educó alguien que no podía gestionar las emociones, que solo veía la parte profesional, y entonces ahora les está tocando pues entender un mundo, digamos, desconocido, en donde ya es la mujer profesionista, pero también la que gestiona sus emociones, la que trata de buscar el equilibrio, y pues es algo que no se ha enseñado por completo al género masculino. Entonces yo creo que en esta parte de buscar el equilibrio y del vibrar en equilibrio, pues también a veces juzgamos a los hombres como desde nuestra lucha, desde nuestros retos que día a día se nos han presentado, que sí es parte de un sistema y de que, bueno, pues así es como las limitaciones se nos fueron dando, pero también ahorita creo que las oportunidades que tenemos, pues también es gracias a la apertura que muchos de ellos han tenido para abrirnos también ese paso. O sea, no siempre, y lo decíamos con Ivette en el capítulo anterior, esta no es una guerra contra los hombres, al contrario, o sea, es como incluimos y sumamos para ser mejores juntos y tener un mundo mucho más equilibrado con estas dos perspectivas que, a mi parecer, y en mi opinión así muy personal, yo creo que jamás seremos iguales, pero sí la parte de tener equidad de oportunidades es muy importante. Y yo creo que ese no ser iguales y tener estas diferencias de pensamientos, de habilidades, pues es lo que nos hace complementarios en el mundo que tenemos y que podemos hacerlo mucho mejor. Definitivamente, claro que podemos hacer un mundo mejor. El trabajo y el reto está en, como dices, soltar un poquito esas guerras que de pronto suenan absurdas, que las jugamos desde que tenemos conciencia, los niños contra las niñas, el chinito contra el mexicano, el gringo. O sea, tenemos muchas guerras que no tienen sentido, y a final de cuentas todas ellas son proyecciones de las necesidades psicoafectivas o emocionales que vamos teniendo nosotros como individuo. Entonces creo que ahí es donde nos podemos concentrar, en vez de ver cómo mi compañera, mi amiga de trabajo, mi pareja puede ser mejor o echarle más ganas. O sea, tengo que ver a mi interior y cómo yo puedo ver la experiencia distinta, cómo yo me puedo relacionar distinto con todo mi entorno. Entonces el trabajo siempre está dentro de uno, siempre está dentro de uno. Si hay cosas que te pueden caer muy mal, hay cosas que no te gustan, que se te hacen injustas, pero todo es algo que está resonando interiormente de nosotros, y es la responsabilidad que tenemos de, si quiero tener un mundo mejor, brindar un mundo mejor, pues obtener más herramientas, ¿no? Obtener más herramientas de todo tipo para poder salir adelante y para poder mejorar a mi entorno. Y a lo mejor el de enseguida pues va a ver que algo me está funcionando, si es terapia, si es un curso, si es un podcast, todo de algo que puede sumar y puede hacerte ver las cosas distinto, relacionarte mejor. Así es. ¿Cómo ha sido para ti mantener esta imagen hacia el exterior? Bien difícil tener la imagen de siempre la sonrisa o siempre la disposición, siempre estar preparada, lista. Caí yo mucho tiempo en el no saber decir que no. Un proyecto, otro proyecto, o sea, dentro de un mismo puesto, ¿no? ¿Y qué te parece si hacemos? ¿Y qué te parece? Sí, claro, y levantando la mano y mejorándolo y todo. Entonces, sí creo que llegó un momento de saturación excesiva, de pensar que todo mi mundo alrededor, que no fuera laboral, se derrumbaba, se venía abajo. Por ejemplo, yo que soy mamá con mis hijos, también que ellos me lo cuestionan, porque los niños son muy sabios y los niños sí te preguntan, o sea, ¿sí tienes que estar trabajando esta noche? Entonces llegó un momento en que dije, no, esta imagen que estoy dando y que estoy trabajando para mantener un cierto puesto o aspirar a un puesto más o ganar más, ya de pronto llegó a perder el sentido, porque dije, ¿para qué es esto? O sea, ¿qué es lo que quiero lograr yo con más y más trabajo y más, o qué quieres demostrar? Entonces creo que pude poner un freno a tiempo,
pude poner un freno a tiempo y recuperar tiempo de calidad con la gente que amo, con la gente que quiero, hasta conmigo misma. Era necesario porque sí estaba llegando a afectar ámbitos muy importantes en mi vida, ¿no? Ya ni siquiera visitar a mis papás, cosas que son muy importantes. Entonces el precio puede ser muy alto. El precio puede ser muy alto de estar dando una imagen de fortaleza, disposición 100%. Y creo que sí, hay que de repente poner un freno y revisar otra vez para qué estás haciendo las cosas. Que además empiezas a aprender que decir que no está mal, pero también que nadie te cuestiona en la mayoría de las ocasiones cuando dices que no. Y sobre todo cuando ese no es como tan genuino y con la sinceridad de decir no porque no tengo ganas, más allá de poner un pretexto. Entonces, el aprender a identificar las inquietudes o esos momentos donde simplemente no tenemos ganas de salir o ver a alguien, pues la gente lo acepta sin ningún problema y dices, tanto tiempo llevo desgastándome, andando deprisa. Uno de mis propósitos de Año Nuevo fue justo vivir en calma, o sea, vivir con más tranquilidad, porque sí era esa persona que salía del trabajo, me iba a bailar, regresaba, hacía de comer y, o sea, mil cosas, o tenía una cena, y entonces pues llega ese momento donde es insostenible quedar bien con todo el mundo, y si quedaba mal con alguien, o más bien si no iba como a algún compromiso, pues no pasaba nada. O sea, era más bien yo sobreexigiéndome algo donde ya mi batería social estaba súper agotada. Y tu cuerpo te lo va diciendo, o sea, tu cuerpo te va exigiendo que pongas un alto. Exacto. Ya sea para deportes, proyectos sociales, proyectos laborales. Llega un momento que tienes un cansancio crónico que no te lo quitan ni dormir 12 horas seguidas. Entonces tu cuerpo te está diciendo algo estamos haciendo mal, y creo que ahí es donde también de repente fallamos, en que dejamos de escucharnos a nosotros mismos, dejamos de escuchar nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestras piernas, nuestra cabeza. O sea, todo siempre nos está hablando. El cuerpo de nosotros sabe lo que a veces nuestra mente no puede clarificar. Entonces de repente hay que hacer esa pausa y decir, vivir en calma, que es un reto enorme. Totalmente. Y más en Ciudad Juárez es un reto muy importante. Sí. ¿Cuál ha sido el costo de tener que intentar estar siempre bien para ti? El costo de intentar estar siempre bien. La salud mental. La salud mental, yo creo que ese ha sido mi costo más alto, porque sí llegué a un punto de tener ansiedad a un grado muy fuerte, ¿no? Ya todo yo lo veía más urgente de lo que era, más mal de lo que estaba, siempre imperfecto. Entonces esa ansiedad era como un vórtice que me estaba devorando, porque era una espiral. O sea, siempre yo ver las cosas muy graves, muy mal diseñadas, mal ejecutadas. Entonces empecé hasta a quitarle actividades a gente de mi equipo, en lo profesional, igual en mi casa, hacer todo yo para que estuviera bien hecho. Entonces fue lo más costoso, pero a la vez tenía que suceder porque fue lo que me llevó a terapia. O sea, esa ansiedad tan grande que ya tenía yo me estaba consumiendo y dije, necesito hacer algo. Y empezó mi camino en las terapias, hasta buscar encontrar una terapia que me gustara, con la que conectara. Y no ha sido sencillo también, pero eso fue lo que me llevó. O sea, sí, yo ya mentalmente ya estaba casi que volviéndome loca de tanto trabajo, y eso me acarreaba más trabajo. Entonces, sí, la salud mental es algo que todavía está tomando mucha fuerza, pero todavía mucha gente no queremos escuchar a tiempo, que es muy bueno ir a terapia, que es bueno ir a platicar, que es bueno soltar y escuchar y buscar herramientas de dónde agarrar. Ahorita que dices que tuviste que probar varias terapias para sentir como ese clic con la terapia adecuada,
más o menos cuántas terapias tuviste que explorar o experimentar. Porque a veces queremos que una persona tenga la respuesta y realmente el proceso terapéutico es una herramienta para nosotros lograr escucharnos o verbalizar lo que la mente trae ahí atorado, el sentimiento, pero pues no es cuestión de la persona, aunque las herramientas de las personas que ponen a nuestro servicio sí son importantes para nosotros decir o validar con cuál nos sentimos más a gusto. Entonces, ¿qué tipo de terapias llegaste a tomar o en qué momento dijiste, este es el que para mí resuena mejor con lo que estoy viviendo? Mira, ahorita en retrospectiva creo que todas han sumado, ¿eh? Creo que todas han hecho algo en su momento y si yo llegué a salir corriendo de una, seguramente es porque estaba siendo muy fuerte para mí y huí, ¿me explico? Porque yo creo que desde ese tiempo que tuve así como esa mucha ansiedad dentro de mí, hasta ahorita debo llevar unos 7 terapeutas, ¿no? 7 de terapia de psicoanálisis, de terapia holística, constelaciones, así como también talleres grupales. Talleres. Acabo de terminar un diplomado también muy padre, que fue un taller grupal en psicoterapia, en habilidades terapéuticas de Gestalt. Entonces yo creo que llevo 7, pero si hiciera ahorita un resumen y contara, yo creo que una ha sido sumativa a la otra, porque de alguna manera me han ido preparando y ahorita pues tengo un panorama más padre, que seguramente hay un panorama mejor, te lo aseguro, pero ahorita sí la terapia se queda en mi vida, es algo que me ha gustado, que es un espacio seguro, que puedo aprender más de mí, que puedo mejorar cómo me relaciono primero conmigo, o sea, eso entender de que primero es conmigo y luego de ahí pues le puedo regalar a todo lo que está a mi alrededor una mejor versión y eso mejora todo, ¿no? Desde el ámbito laboral, desde casa, amigas, amigos. Sí es la relación conmigo misma la que entendí que es la que tengo que pulir, ¿no? Y ahí, hay para trabajar un buen rato. Sí, definitivamente. Y digo, yo sé que somos hasta cierto punto privilegiadas de poder tener como estas herramientas y el acceso a esas terapias diferentes, pero aquella persona que no tiene la oportunidad o el tiempo o el dinero para estar explorando diferentes terapias, ¿qué son esas herramientas que tú recomiendas que pueden empezar a hacer o a explorar pues antes de acudir a un proceso terapéutico? Que también sabemos que hay espacios de organizaciones civiles que pues donan, ¿no?, este tiempo, y de hecho les voy a poner aquí en comentarios como aquellos espacios que sé que pues donan tiempo de terapia para la gente que no tiene ese ingreso económico, que a veces resulta costoso porque tienen otras necesidades que cubrir, y bueno, pues son gratuitos o a bajo costo. También mi psicólogo en turno tiene precios especiales para pues cierta población que requiere vivir un proceso y que no tiene cómo cubrir esta parte de la terapia. Pero ¿qué otras herramientas recomiendas tú o te han servido en esos momentos donde pues estás pasando a lo mejor un mal momento y no puedes o no tienes el tiempo de acudir a terapia? Sí, no, es muy bonita la terapia, pero fuera de la terapia hay 1000 posibilidades. Las posibilidades son infinitas y depende del gusto de cada quien. Hay libros padrísimos, gratuitos, descargables en PDF, que ya están en versión gratis. Hay YouTube hay infinito, ahí puedes empezar a validar tu YouTube. Lo padre es que pues vas buscando de temas, hasta vas buscando recomendaciones de libros, te van a dar los descargables gratuitos. TikTok, infinito. Mis hijos agarran mi TikTok y me dicen, qué aburrido tu TikTok, o sea,
Pues sí, está bien aburrido, está lleno de terapias, está lleno de tips, está lleno de consejitos chiquitos así para el día. Entonces se ríen porque dicen que es aburridísimo y a mí me fascina mi feed. Los podcasts son maravillosos. Este es uno de estos podcasts. Son muy padres. Recursos hay infinitos y los podcasts los puedes escuchar en todos lados. O sea, ya no necesitas pagar Spotify, ya los puedes oír en 1000 plataformas también sin publicidad, gratis, o también escuchas la publicidad, pues también es un cachitos, ¿no? Así vivían nuestros papás, ¿no? O sea, publicidad toda la vida. Problema. Próximamente anúnciese aquí. Entonces es infinito, ¿no? El chiste es empezar a buscar, y cuando empiezas a buscar, te empieza a llegar uno tras otro los mensajes. Entonces, nada más pon en cualquier buscador qué quieres mejorar en ti, si estás buscando herramientas, y ahí van a derivar. Todo es cuestión que uno quiera ver, asomarse, a buscar tantito, y los recursos y las posibilidades son ilimitadas. Y también el aprender a vulnerarnos un poco, a mostrar ese lado frágil con nuestro entorno más cercano y con esa red de contención que tenemos a la mano, ¿no? Ya sea nuestra familia, que a veces no lo queremos hacer por no preocuparlos, pero pues entonces buscar a ese amigo o amiga que sabemos que nos puede escuchar, que tal vez nos da su opinión y a veces no nos gusta, pero tampoco, pues no todo nos tiene que gustar en la vida. Entonces, ¿cómo le hace Pamela para vulnerarse ante el mundo o para no estar bien? Porque pues justo de eso hablamos mucho en el podcast, que no estar bien también está bien. Entonces, ¿qué recursos usas tú o qué haces esos días donde pues no quieres, o sea, no te sientes bien para estar bien? Lo primero es dejarme sentir el sentimiento, ¿no? Primero es darme permiso de sentir que no estar bien está bien. O sea, darme permiso, y hay veces que si es necesario acostarme, si es necesario llorar, si es necesario simplemente tristear, hacer lo que fluya. El sentimiento ya lo debemos dejar que fluya, no bloquearlo, porque también bloquearlo luego se te va a derivar en un sentirte mal, en que te duele la cabeza, en causarte una enfermedad que no tiene caso, ¿no? Entonces, primero es dejar que fluya el sentimiento, sola, sentirlo, identificarlo, preguntarme qué lo causa, si tiene remedio, si no tiene remedio. Entonces, primero es aquí, dentro de mí. Ese es el primer recurso. Si siento que lo quiero compartir, pues encontrar esos espacios, ¿no? Yo ahorita los tengo muy identificados, sé las personas con quien puedo acudir, ¿no? Que tú eres una de ellas, Denise. Tengo un chat de amigas que todas vivimos fuera, pero es un chat también como de descarga, de risa y de también de repente mentar la madre a lo que se ponga. Así es. De repente tienes ganas de salir y echarte un shot. Está padre, o sea, siempre cuando, yo lo del shot es siempre cuando la intención no sea anestesiar el sentimiento, ¿no? Porque el sentimiento tiene que fluir. Pero hay veces que dices, bueno, ya tengo ganas de compartir con alguien y con un tequilita, y pues qué padre. Entonces tienes que saber qué es lo que te fluye a ti, qué es lo que te fluye a ti. A mí me fluye eso, primero sentirlo y luego tener estos grupitos de contención o de que me sirven para gritarle al mundo lo que sea, ¿no? Entonces vas identificando qué te gusta, pero que fluya siempre, que fluya, y si es necesario llorar a mares, pero lo principal es aceptarlo, que no se nos olvide que aceptar que estar mal también se vale y tiene su espacio, y luego le das el sentimiento y dices, hoy voy a tristear todo esto que me pasó, mañana vemos qué onda, y mañana vuelves a hacer chequeo, checas otra vez, ya no está tan triste, ya puedo fluir en otras cosas. Entonces adelante, a la que sigue. Muchas gracias por esos recursos. Y sí, digo, en mi caso, y hace poquito alguien se reía de mí, no en burla, sino ¿a poco haces eso? Porque yo creo que una de las cosas, y lo platicábamos en el podcast, en el episodio pasado, es que este podcast nace de mostrar eso que también somos. O sea, y para mí esa parte de fragilidad o vulnerabilidad no es que la esté exponiendo
para evidenciarte, sino para decir, o sea, este mujerón que vemos, que es profesionista, mamá, que la vemos inquebrantable, que siempre está con una sonrisa, también tiene esa parte vulnerable en la vida, y entonces es como mostrar esos otros aspectos de lo que somos aquí. Y entonces le platicaba que me compré una bocina con micrófono y un viernes en la noche que estaba aquí sola, o sea, llegué al trabajo y así como bien cansada. Regularmente entre semana tenemos varios eventos sociales, laborales, que los fines de semana lo último que quiero es producirme y salir y ver como gente del mundo exterior. Pero tenía ganas de cantar. Buenísimo. Entonces dije, aquí no hay el que me quite el micrófono, el turno que tengo que esperar para que me traigan, que me pongan mi canción. Me serví un gin o algo así, un tequila, no sé qué, y en YouTube vi el micro con la bocina. Yo hice concierto. Afortunadamente, de los dos lados de la casa no hay habitantes, entonces dije, aquí nadie se va a quejar, y si se queja Greta, pues será la única, pero ni le entiendo. Entonces, seamos felices. Yo creo que duré como 1 hora y media. Al día siguiente me dolía la garganta así de mis gritos y aullidos, pero me sirvió para descargar pues, lo que traía y ya. O sea, me levanté bien relajada. Entonces hay ciertas cosas que a veces no nos atrevemos a hacer ni con nosotros mismos. O sea, no había quien me juzgara excepto las camaritas que tengo aquí para que me cuiden, pero alguien más pues no. Entonces esa parte de vulnerarnos ante nosotros mismos a veces resulta difícil, y lo decía Ivette, a veces desnudarnos y vernos en el espejo es bien complicado, pero es más complicado como voltear a verte hacia adentro y descubrir qué es lo que estás sintiendo. Entonces, estos espacios donde encuentras ese desahogo de diferentes formas. A mí otra de las cosas que me sirve mucho pues es escribir, que a veces me dicen, oye, publica un libro, y yo, ay, es que, o sea, yo creo que si fuera compositora, esos serían mis momentos y moriría de hambre, porque pues no siempre me fluye como el sentimiento o las ideas. Entonces, busquemos esos momentitos o herramientas que nos hacen más fácil el canalizar los sentimientos y las emociones dentro de los procesos que cada uno vive, ¿no? No, estuvo padrísimo. Eso que haces está increíble porque al final, pues también dentro del hecho de que somos energía todos y nos estamos relacionando y a veces no sabes o está bloqueado el sentimiento, moverla cantando con las vibraciones de la música, caminando, pero algo que hagas que se mueva la energía, a veces eso solo ya desbloqueó el sentimiento, desbloqueó el momento, puede fluir, puede vibrar y puedes trascender a lo que sigue. Que padrísimo. También escuchaba como otro tip de esos que nos sirven en la vida, que a veces sentimos como este bloqueo de es que no logro hacer lo que quiero, siento que no estoy avanzando, me falta la motivación o el impulso para hacerlo, y escuché o leí en algún lugar que tan solo el hecho de salir a caminar nos da esa perspectiva de ir avanzando, y entonces hace como un reset en nuestra mente y nos va desbloqueando ese sentimiento interno y nos permite pues, la posibilidad de seguir avanzando. Entonces otro tip que les pongo, no necesitamos pues nada, o sea, solo salir a la calle y caminar y conectarnos, ¿no? Con nuestros pensamientos, con nuestras ideas, y no buscar que todo sea perfecto, que es justo el por qué dijimos, bueno, ya hay que sacar el podcast, porque si buscamos que sea perfecto, pues vamos a esperar mucho tiempo más, y yo creo que hay gente que se puede sentir identificada con nosotros, y hay muchas personas en Ciudad Juárez, que es donde estamos haciendo esto, que tienen mucho que aportarle al mundo y que solo conocemos como una parte de ellos, pero conocer esa otra parte de lo que también son, pues nos va a dar como esas herramientas para identificar y para seguir construyendo una mejor comunidad, y que el mundo se entere de lo valioso de
de la gente o de las personas que hay en esta ciudad. ¿Cómo transmites ese no tener que estar siempre bien a tus hijos? ¿Cómo les enseñas eso como mamá? El ejemplo. El ejemplo, y es algo reciente, o sea, derivado de todo lo que estamos platicando que ha sucedido. El ejemplo arrasa, porque quisiera darles una clase de los conceptos que aprendo, a los cursos que voy, pero les entra por aquí y les sale por allá. Entonces, hace poquito tuve una situación complicada, estaban ellos, de repente me dieron ganas de llorar, iba a salir corriendo y lo dije, no, llora. Y se me solté llorando y sí, por ejemplo, vi que el más grande me dijo, ¿por qué lloras? Y yo, porque tengo ganas de llorar. Porque también tengo lágrimas. Y luego lo veía que se incomodaba un poco y se alejaba y le dice, es que no quiero que llores. Y yo, es que estoy pasando por esta situación, le digo, y de repente me dio tristeza y pues tengo que llorar, o sea, le tiene que salir el sentimiento y se empezaban a poner los ojos llorosos y yo, ¿y tú por qué lloras? Porque tú lloras. Y le dije, pues lloremos juntos, ¿no? Entonces sí es algo que incomoda todavía, pero dije, pues no hay mejor que lo vean, ¿no? Que lo vean y poco a poco sí a lo mejor se lo hizo así como que rara a mi mamá, pero en algún momento cuando él sienta esa necesidad que pues no tenga que salir corriendo a esconderse o meterse bajo de las cobijas a llorar, ¿no? En este caso somos familia muy cercana, son mis hijos y soy yo y pues con quién más. Ellos deberían de ser los primeros que puedan sentirse cómodos también para llorar a mi lado y me encantaría que en algún momento suceda. Entonces dije, pues voy a hacerlo enfrente de ellos también. Sí, me enojo y explicarles, ¿verdad? ¿Qué es lo que me pasa? ¿Por qué me enojo? Si estoy triste, si estoy muy contenta, igual compartirlo. Pero sí, definitivamente el ejemplo es el que arrasa. Así es. Y también en ese proceso de duelo que nos tocó vivir como familia, digo, en la familia de mi mamá no había fallecido alguien en mucho tiempo. Falleció uno de mis tíos durante la pandemia y nos tocó vivir el duelo, pues aislados. Y después de eso fallece el abuelo que tenía 101 años, o sea, eran muchos, un chingo. No suficientes, pero eran un chingo. Entonces, este duelo nos toca vivirlos ya como más cercanos como familia y en uno de los procesos terapéuticos de duelo que llevo, me dice la psicóloga, y porque ya estaba así como muy agotada y bloqueada de estar conteniendo, me decía, ¿y tu familia le ha tocado como verte mal? Y yo, no. Y ella me decía, ¿y por qué no? Y yo, pues porque todos están intentando estar bien. Y me decía, es que yo creo que todos están pasando por lo mismo que tú. Y entonces, mientras tú bloqueas, pues todos bloquean para intentar estar bien. Pero al final, pues nadie está bien. Entonces, date permiso de estar mal con ellos y haz de cuenta que fuimos cayendo así como moscas, ¿no? O sea, no. Incluso los niños que habían crecido pues muy cercanos con el abuelo, pues sí, estaban viviendo como ese proceso de duelo. La más chiquita en su escuela le dejaba cartitas al abuelo para que fuera por ellos y nosotros no darnos cuenta, y el otro hasta que llegó el momento en el que hablaron la maestra y luego mi sobrino con sus papás y les dijo, es que pues tengo días sin dormir. Pero ya fue como en ese momento de apertura, y que también ella nos decía, muchas veces limitamos a los niños de ir a funerales porque cómo se van a enfrentar a esos momentos incómodos, o sea, o de que alguien se ponga mal o de vivir el momento de tristeza. Dice, pero cuando a ellos les toca vivirlo es un choque muy fuerte. Claro. Porque entonces estás dejando de normalizar la muerte y es algo muy natural y que todos vamos a pasar. Lo único seguro que tenemos en la vida. Exacto. Entonces, como estos rituales a los que nos acostumbramos ya de adultos a asistir, pues también deben ser como normales para ellos,
para ir viviendo y sabiendo cómo gestionar también esas otras emociones. Definitivamente, de repente es el juego que jugamos, ¿no? De todos estar bien y nos va llevando a todos seguirnos bloqueando las emociones y estamos todos hechos bolas después en las relaciones entre nosotros. Así es. Pame, una pregunta antes de ir cerrando. ¿Crees que esa fortaleza con la que el mundo nos ve, en este caso a una servidora y a ti, sea comparable con la concepción que tenemos de que los hombres, si son sensibles, pierden poder? Como un estereotipo. Creo que no necesariamente. Sí, el hombre tiene pobres, mis amigos hombres, mis hijos, mi familia, pero tienen ese estereotipo encima de si son sensibles, pues son menos fuertes, menos poderosos, menos inteligentes. Se está rompiendo, gracias que se está rompiendo un poco cada vez más ese estereotipo entre los hombres. Tengan más sensibilidad, mejor nos vamos a llevar, nos vamos a pasar más padre, va a fluir la energía más lindo, pero es un estereotipo construido en una sociedad que poco a poco va deconstruyendo el machismo, pero compararlo con la fortaleza con la que nos puede ver la gente o que nosotras mismas intentamos proyectar, no es un estereotipo. O sea, está bien que nos vean fuertes, pero siempre y cuando también nosotras proyectemos pues el todo. Sí soy fuerte para ciertas cosas en ciertos momentos y otros momentos no soy tan fuerte, otros momentos soy débil y otros momentos no puedo con esto y tengo que pedir ayuda, pero esa proyección no es más que responsabilidad de nosotros. Es nuestra responsabilidad, es lo que nosotros estamos entregando al mundo y cambiarlo también es nuestra responsabilidad, ¿no? El hombre no tiene tanto esa responsabilidad, el hombre se le ha impuesto ese estereotipo y pues aunque muchos lo están rompiendo por gusto y por ser responsivos con este nuevo cambio de paradigmas, esta deconstrucción, nosotras sí tenemos como ese que quiero entregar, ¿no? Esa responsabilidad de qué quiero mostrar y está en nosotras decir soy siempre fuerte y soy un muro y soy una muralla, o decir soy una mujer, soy ser humano y tengo todos los matices que quieras que tenga o que quiero yo mostrar. Que quiero Sí, mostrar, que quiero me doy mostrar, permiso de sí. mostrarle a los demás, ¿no? Sí. Porque pues sí se vuelve de pronto como hasta esa lucha interna de que sí, que no, y nos vamos limitando nosotras solas también con estas creencias que nos hemos construido y que nos hemos dejado construir. Hace unos días me decía mi mamá, es que ¿tú por qué saliste tan loca? O algo así me dijo. Y yo, Por herencia, perdón. no es cierto, señora. Y le dije, sí, o sea, le dije, no, mamá, pues es que nadie salimos así, o sea, que yo sea más extrovertida que mi hermano, pues no significa que, o sea, pues que esté mal lo que digo. sea una condición. Ajá, o sea, que hayan nacido así, nos educó los mismos papás, a lo mejor sí en épocas o en momentos diferentes ellos de su vida. Sí, soy la segunda hija después de 8 años. A mí sí me desearon, nada, es cierto, muy deseada, mujer, siempre como más hiperactiva. Digo, y ahora veo esa diferencia entre mis sobrinos, ¿no? Que a pesar de pues estar en el mismo núcleo familiar, su temperamento, su construcción de pensamientos, pues es muy diferente. Entonces, ahora sí que aquí nadie nos dice ni somos todo lo que nos han dicho, sino lo que nosotras y ellos también han querido creer de lo que debemos ser. Entonces, pero también me gusta mucho como ese decir, pues es que ya no pienso lo mismo que me dijiste tú, y que es como aceptar pues que ya no estamos parados en el mismo lugar, porque eso es la vida, o sea, ir viviendo las experiencias que se nos dan en el día a día, ir construyendo y reconstruyéndonos
pues con lo que vamos viviendo. Entonces, qué padre aceptar que el día de hoy no es que esté mejor o peor que antes, solo tenemos una perspectiva distinta. Así es, y es construir, reconstruir y deconstruir, porque hay paredes que las tienes que tumbar dentro de tu cerebro, tu corazón. Hay cosas que ya es basura, que son preconcebidas, que estuvieron ahí sin necesidad y te pueden hacer daño. Entonces hay cosas que tienes que cuestionar. A veces también tienes que cuestionar lo que crees que te brinda valor, lo que crees que te hace fuerte, lo que crees que te hace sobresalir. Hay veces que te das cuenta que esto no te está aportando nada, lo desechas y construyes algo nuevo. Y construyes algo que se sienta rico, que sientas que va con tu cultura, con lo que crees, con lo que sientes, con lo que amas. Y entonces desde ahí dices, pues algo nuevo, ¿no? Y siempre vamos tocando esas vidas que pareciera que hay gente que no nos pone tanta atención. Y no es porque él no me ponga atención, sino que yo pensaría que mis temas a veces no le resuenan a alguien más, pero el fin de semana hicimos un road trip familiar para festejar el cumple de mi sobrina y fuimos a Six Flags. Y andando ahí en una de las tiendas, estaba yo buscando a otra de las personas que iba con nosotros y me dice mi hermano, oye, ven. Y yo, ay, voy, es que estoy buscando, no, ven. Entonces ya me acerco y traía en la mano, háganle zoom, y luego me dice, sí se escribe, ¿no? Ay, Acabamos de estrenar, o sea, el viernes y esto fue el sábado. Y lo sí se escribe igual, ¿no? Y yo lo veo y yo, ay, qué padre. Y luego me dice, hay de otro color. Entonces, pues ya me acerqué y yo pensaría que pues no para todo el mundo resuena igual, que tal vez para mis amigas, que pues no están de podcast y demás, pero cómo sí vamos impactando en las demás personas, en las cosas que vamos construyendo para nosotros mismos. Y entonces pues ya tuvimos nuestro vibe, primer artículo, sí, aparte en mi color, porque el mundo sabrá que este es el color que me gusta. Y aunque nuestro productor se enoje porque me va a hacer sombra, pero como ya vamos a cerrar, me lo voy a dejar puesta para el cierre de este episodio. Y bueno, Pame, ¿algún mensaje en el que apliques la frase de tú vive y que nos quieras compartir o que le quieras compartir a la gente para que la tome como un check en su lista? Pues te diría que te vulneres, que te dejes caer, que te dejes sentir. Tú vive todas tus emociones y con eso vas a estar más completa y más feliz. Qué bonito, muchas gracias. Y Feliz. Pues muchas gracias por estar aquí compartiendo con nuestra comunidad. Ha sido muy bonito volver a escucharte y escucharte desde esta parte completa y feliz, plena de lo que ahora estás viviendo. Me da mucho gusto que seas nuestro segundo episodio de este podcast. Compartan el contenido, denle like, déjenos su comentario, les vamos a dejar los recursos que les prometimos. Suscríbanse al canal y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram como @tuvive y en Facebook como @LenisCristinaSánchez. Muchas gracias. Gracias, feliz de estar aquí. Ay. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos. Tú vives un espacio donde se vive y se vibra sin juicios, porque también vibrar bajito es parte del vivir. Encontrarás personas ordinariamente extraordinarias que nos comparten esas experiencias donde al final decimos, no importa, tú vive. Escúchame, platica conmigo y vamos a buscar las conversaciones que a veces nos resultan incómodas ante las expectativas del mundo. Soy Lenis Cristina y te espero en este espacio que es de todos.